Un abrazo fraternal. Este es su programa Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El día de hoy vamos a conversar de algo que atañe a muchas familias en Colombia. Diría que a todas las familias en Colombia, porque tarde o temprano se ven abocados a enfrentar ese tipo de situación y tiene que ver con los procesos de liquidación por causa de muerte o liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial o de la sociedad civil de hecho entre compañeros permanentes. Y entonces es importante, estimados amigos televidentes, abordarlo desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva antropológica, y abordarlo implica ir a la historia. Hace unos siglos, el dueño del patrimonio era el hombre. El hombre era el que administraba los bienes del matrimonio, porque la mujer era considerada una res nullis, esto es, era un objeto y no tenía capacidad de decisión. Con los años, con las diferentes conquistas sociales donde participó la mujer como sujeto de derechos, ella recibió el reconocimiento, la protección de los estados que en su mayoría la desconocían como sujeto de derechos. Era considerada como un bien de adorno, como una propiedad del marido. Esto viene desde la tradición latina, del derecho romano. Entonces, todo esto cambió cuando, a través de las diferentes luchas y reflexiones de tipo crítico-cultural, porque esto está muy asociado a la cultura, y la cultura que predominaba era una cultura patriarcal. Esa cultura patriarcal despojaba a la mujer y a las niñas de sus derechos. Estamos hablando de la historia. Pero esto cambió y le fueron reconocidos esos derechos a las mujeres que a través de una ley de la República recibieron la facultad para administrar los bienes del matrimonio, los bienes que les pertenecían, porque antes no era así. La administración de los bienes de la sociedad matrimonial le pertenecía al marido, era el que tomaba decisiones, el que decía cómo se invertían los dineros, aún los dineros que eran propiedad exclusiva de la mujer, estos entraban a ser parte del patrimonio del marido. Todo esto cambió. Esto cambió cuando empezó a reconocerse que la mujer era una persona, no era una cosa, y como persona era un sujeto de derechos. En la Constitución de 1991 se estableció en el artículo 13 un principio, el principio de todas las personas
naturales que las colocaba en una posición de iguales ante la ley. Mucho antes de la Constitución del 91, ya habían conquistas sociales en favor de los derechos de la mujer. Empezaron por la conquista del derecho al voto, el derecho a la educación, porque antes este no existía. Había una cultura completamente patriarcal y que desplazaba a la mujer como sujeto de derechos. Cuando se estableció y se reconoció esos derechos que tenía la mujer, se empezaron a reconocer los derechos que ella tenía de administrar sus propios bienes, su patrimonio. Y entonces hablar de liquidación significa meternos dentro del contexto de igualdad ante la ley. Para conquistar esa igualdad ante la ley, fue necesario que varios movimientos de carácter social se adentraran en esa lucha política y contracultura, es decir, que cuestionaran toda una ideología patriarcal que esclavizaba, que objetivizaba la persona de la mujer. Y entonces se abrió puerta a muchos conceptos interesantes para respaldar esa teoría de la igualdad de la mujer ante la ley, frente al hombre. Y a través de la Convención para proteger a la mujer frente a todos los hechos y actos de violencia de toda índole, violencia psicológica, física, económica, verbal y de toda índole, se estableció a través de un convenio internacional denominado la Convención Belén do Pará, que no se les olvide, que hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia. Para respaldar esos derechos de protección de la mujer frente a vulneraciones a su derecho al patrimonio, la libre administración de sus bienes y esa protección frente a la violencia. Y hablamos de violencia económica como un factor que nos debe llamar la atención. A veces esa violencia va acolitada por el mismo establecimiento, las mismas instituciones, que desconocen que la labor de la mujer en el hogar, cuando ésta no genera recursos económicos externos al hogar, consideran que su trabajo no tiene valor económico, cuando ese trabajo es muy valioso. A la mujer se le tiene que reconocer que la actividad doméstica contribuye de manera ostensible a la economía del hogar y que por lo tanto las que no trabajan fuera del hogar también contribuyen a la conformación del patrimonio. Y este dato es bien importante cuando vamos a hablar de la liquidación de las sociedades civiles. De hecho, son las cortes de cierre en Colombia las que han abierto los ojos frente al factor discriminatorio
ejercido sobre la mujer de manera histórica. Y entonces, hoy podemos hablar que una mujer que no alcanzó a liquidar a través de un proceso de liquidación de sociedad patrimonial de hecho, porque no alegó oportunamente la declaración de existencia de unión marital de hecho, podrá argumentar para salvar su derecho al patrimonio que construyó una sociedad civil de hecho y que su aporte lo constituye su trabajo doméstico, que sirvió como columna vertebral para mantener los cimientos de una familia, de un hogar, y que ese trabajo doméstico que ella realizó le permitió al otro o a la otra salir a producir al exterior, porque es con el trabajo de ella, la preparación de los alimentos, el cuidado de los niños, el acompañamiento del otro o la otra, que se sentaron las bases de permanencia, de estabilidad y de construcción de riqueza al interior de una familia. Porque no me digan ustedes que si no hay una mujer en la casa o un hombre en la casa para preparar los alimentos, estos van a tener que comprarse en la calle y que eso tiene un valor. Y que regularmente la persona en forma cotidiana no tiene para cubrir ese valor todos los días. Que la mujer que prepara la alcoba, lava la ropa, plancha el vestido, cuida a los niños, los levanta, se trasnocha cuando se enferman, que eso no tiene una representación de valor. O consígase usted una enfermera cada que su hijo se enferma o su hija, una persona que le prepare los alimentos y tiene un costo, que le lave la ropa, que lo acompañe en las noches de frío, cuando usted necesita el afecto de una persona que lo abrace, que le dé calor. Todo eso tiene un costo, todo eso tiene un valor. Y entonces ese valor tiene que reconocerse como un aporte de él o de ella a la construcción de riqueza. Y que una vez que se ha construido la riqueza, pueden ocurrir varios fenómenos que nos permiten y nos adentran dentro del fenómeno de la liquidación, que es importante entenderlo. Que cuando una relación de pareja se termina, de hecho o de derecho, es decir, de hecho que se fue, la abandonó, lo abandonó, ahí quedan unos bienes. Esté casado o no esté casado, si se construyó un proyecto de vida en común, se construyó un patrimonio, ahí quedan unos bienes para liquidar, porque no podría tolerarse que los bienes quedaran solo en cabeza del que aparentemente los produjo, él o ella, sino que los bienes habidos dentro del matrimonio o dentro de la unión marital deben liquidarse, deben distribuirse una vez que se termina el vínculo por sentencia o de hecho. Si estamos frente a un matrimonio que se termina, entonces surge a la vida jurídica un fenómeno denominado, un fenómeno jurídico que se llama la sociedad conyugal, la sociedad de bienes
de personas casadas se llama sociedad conyugal. Y los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal son bienes comunes de los socios conyugales. Pero asimismo, las deudas y las obligaciones que se adquirieron para sostener la familia, la prole, construir el patrimonio, todo eso hace parte del patrimonio y el pasivo de la sociedad conyugal, el cual debe liquidarse. Y debe liquidarse proporcionalmente, esto es, en partes iguales. Significa eso, que si el matrimonio se terminó también la sociedad de bienes. Se terminó la sociedad de pasivos y entonces hay que liquidar el patrimonio, que es lo que queda de restar, de sustraer el pasivo del patrimonio, que es el activo de la sociedad conyugal. Y eso se debe partir en partes iguales. Ejemplo: todos los bienes, estoy hablando de las prestaciones sociales, las indemnizaciones de cada uno de los cónyuges, cesantías, primas, vacaciones, todo esto, indemnizaciones, rentas, acciones, inmuebles. Cuando hablo de inmuebles me refiero a fincas, edificios, locales, lotes, etcétera. Bienes muebles, esto es cuentas corrientes, joyas, vehículos, dineros, acciones. Todo eso hace parte del haber de la sociedad conyugal. Pero hay que distinguir, estimados televidentes, que hay dentro de esa masa de bienes, bienes que son propios de la sociedad conyugal y bienes que no le pertenecen a la sociedad conyugal. Por eso hay que buscar una muy buena asesoría. Y entonces, para determinar qué bienes son de la sociedad conyugal y qué bien pertenece al peculio personal de cada uno de los cónyuges que se van a separar o que se están divorciando. Recuerden ustedes que cuando viene el conflicto, ustedes tienen que ser avisados, tienen que ser despiertos y ponerse en alerta. ¿Por qué? Porque hasta que no se mete la demanda de divorcio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de los bienes que figuran a su nombre. Por eso, si usted se percata que su matrimonio va derecho al abismo, que ya no funciona más, usted avívese y consulte. ¿Por qué? Porque como existe la libre administración de los bienes de cada uno de los cónyuges, es decir, cada bien que figura a nombre de un cónyuge, ese es un bien de él, pero al meter la demanda de divorcio se convierte en un bien común. Ya no es un bien propio. Y hay una distinción entre esos bienes que figuran a su nombre y son propios en ese momento, y la distinción de cuando hay bienes que no van a entrar en la masa de bienes de la sociedad conyugal. Por eso usted debe alertarse. Ejemplo:
Si su papá le regaló una casa a usted, mujer que me está escuchando, una finca y un carro, fue una donación que le hizo su padre. Pero se terminó el matrimonio. Esos bienes no harán parte del haber de la sociedad conyugal, porque son de propiedad exclusiva, porque fueron fruto de una donación y no fueron adquiridos a título oneroso, porque para que el bien haga parte del haber de la sociedad conyugal tiene que haber sido adquirido de una manera onerosa. Onerosa significa que se pagó un dinero por él. Entonces ese bien se tiene que excluir. Se excluye del haber de la sociedad conyugal. Y se convierte en un bien exclusivo y propio de ese cónyuge que recibió esa donación. Los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio tampoco hacen parte del haber de la sociedad conyugal, estimados amigos. No hacen parte del haber de la sociedad conyugal, porque fue un inmueble adquirido antes del matrimonio, pero miren, aquí un interrogante. El mayor valor que esos bienes adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal, pregunta, ¿ese mayor valor hace parte del haber de la sociedad conyugal? Respuesta, sí. A menos que se hubiesen hecho capitulaciones matrimoniales para excluir en forma total ese bien. ¿Significa eso, estimados televidentes, que puede ocurrir que un bien que se compró hace 30 años en $1.000.000 de pesos, hoy ese mismo bien valga 3.000 millones de pesos? Ese mismo bien, y ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hubo valorizaciones, porque la ciudad cambió, porque la zona era una zona rural y se convirtió en urbana, porque esos bienes adquirieron un mayor precio, porque era una choza cuando se compró en $1.000.000 de pesos o cuando se recibió en $1.000.000 de pesos esa donación, pero pasó el tiempo y se hicieron construcciones y eso adquirió un valor desorbitado. Pasó por ahí una superavenida, hicieron por ahí un aeropuerto, un helipuerto, y eso adquirió un valor tremendo. El mayor valor, después de actualizar el valor original, pertenece a la sociedad conyugal. ¿Cómo así? Si hace 30 años se compró en $1.000.000 de pesos, se puede indexar ese $1.000.000 de pesos. Y entonces nos daría, por ejemplo, 50 millones de pesos. Y el bien está costando 3.000 millones. Entonces, ¿qué valor entraría a la sociedad conyugal? 2.950 millones de pesos. Porque se descuenta el valor indexado o actualizado del bien adquirido en esa época y traído a esta época. Eso es muy interesante que ustedes lo sepan. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces ese bien no se incluye en la masa. No se incluye su mayor valor adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y ese cónyuge que no estuvo alerta, atento, va a salir defraudado. Así que es muy importante que ustedes sepan estos datos. Si uno de los cónyuges utilizó bienes propios que no tenía que utilizar de manera individual para agrandar el patrimonio de la sociedad conyugal,
se puede pedir compensaciones dentro del proceso liquidatorio. Esto es muy importante que se sepa. Y allí vuelve y juega el concepto de constitucionalización del derecho de familia. Porque no se puede, so pretexto de ningún texto, disminuir el patrimonio de uno de los cónyuges o compañeros permanentes. Y existen sanciones gravísimas por el ocultamiento de bienes que pertenecen a la sociedad conyugal y que no se denuncia por uno de los cónyuges. A tal punto que si esos bienes no se denuncian dentro del haber de la sociedad conyugal, se puede iniciar un incidente especial y ese cónyuge vivo, hombre o mujer, deberá pagar el doble de lo que estaba ocultando y perderá sus derechos sobre ese bien que no quiso denunciar. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Por eso, antes de tomar la decisión de la ruptura, usted debe buscar ayuda. Ustedes recuerdan que Gilmar Tafur Abogados Asociados es un equipo muy integral y hay excelentes profesionales a mi lado ayudándome para ayudarles a ustedes. Y dentro de ese equipo hay psicólogas, trabajadoras sociales, liquidadores, que nos van a ayudar a armar las estrategias de protección de su patrimonio dentro de un conflicto de esa naturaleza, del cual nadie está exento. Porque una cosa es el enamoramiento, cuando usted inicia una relación, y otra cosa es como usted conoce a su cónyuge cuando se trata de la liquidación del patrimonio. Ahí usted conoce quién es quién. Y depende de la causa de ruptura también. Porque cuando se alegan motivos de infidelidad, el cónyuge inocente cree que no tiene que darle nada al culpable. Por supuesto que ha habido avances en cuanto a la constitucionalización del derecho que se tiene a ser reparado por los daños causados al interior de una relación matrimonial, donde se supone que debe haber respeto, ayuda mutua, solidaridad. Y sentencias muy interesantes proferidas por la Corte Constitucional. Hay una muy sonada de una exmagistrada que su esposo era un importante prestante hombre de negocios, que también tenía vinculaciones en lo oficial, en lo institucional, y el tipo resultó ser un maltratador de aquí a Pekín. Es que el fenómeno del maltrato no excluye a las personas que tienen el poder, ni excluye a las personas más cultas. Eso ustedes han oído en las noticias cómo el expresidente de Argentina maltrataba a su esposa, le pegaba, la insultaba, la dañaba a más no poder. Entonces, en Colombia la Corte Constitucional generó un precedente muy interesante. Ese precedente tiene que ver con la posibilidad de que se repare por el daño sufrido por la violencia psicológica, física, económica que se ha causado al otro o a la otra al interior del matrimonio o de la sociedad marital de hecho.
Y entonces, allí es muy importante estar avezado, atento, para impedir que nos metan los dedos a la boca. Usted puede, antes de que explote algo que usted sabe que se va a reventar, buscar asesoría. Con mucho gusto le ayudamos, lo guiamos, le orientamos, le aconsejamos sobre las decisiones que usted debe tomar con respecto al patrimonio que tiene. Si usted es el demandado, entonces buscamos la manera de guiarle para que usted lo pierda. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Acabamos de hablar de sociedad conyugal, pero hablemos entonces, estimados amigos, de unión marital de hecho. Se rompe la unión. ¿Qué hacer con respecto al patrimonio? La gente se confunde. No es que no estábamos casados, pero todo lo que se consiguió dentro de la vigencia de esa unión marital de hecho hace parte del patrimonio que se debe liquidar. Y entonces se solicita la declaración de existencia de unión marital de hecho y liquidación de la sociedad patrimonial. ¿Para qué? Para que los bienes de la sociedad patrimonial no se esfumen, no se pierdan. Entonces usted debe proceder. Entonces si usted vive en unión marital de hecho y ve que eso se acabó, usted no deje pasar el año. Antes de que pase un año, usted convoque a la declaración de existencia de unión marital de hecho. Ahí hay unos teléfonos claves. 315-528-1453, 884-3306. Esos teléfonos no los pierdas. Van a ser una gran bendición para ti. Y entonces, ese patrimonio construido durante la vigencia de esa unión marital de hecho es un patrimonio de la sociedad. No lo deje perder. Inicie el proceso, denuncie los bienes. Y esos bienes ya no se pueden vender después de que usted presentó la acción pertinente. Ahora, ¿qué pasa si usted no demandó la existencia de la unión marital de hecho dentro del año siguiente a la ruptura de la sociedad patrimonial? Pues le van a excepcionar que usted le caducó la acción. Y en ese caso, ¿qué le toca hacer? Solicitar la declaración de existencia de una sociedad civil, de hecho, entre compañeros permanentes, que es distinto a la unión marital, de hecho. Y tiene que alegarlo así, entre compañeros permanentes, para poder demostrar su participación productiva y de inversión en la construcción de un patrimonio, por lo que les dije al inicio de mi conversación. Si usted lo hace así, la acción le prospera. Se solicita el enfoque de género de derechos de la mujer, si se trata de una mujer, o en perspectiva de enfoque de derechos cuando era el hombre el que se quedaba en la casa cocinando, lavando y planchando, cuidando a los niños. Y debe prosperar la acción. Aquí lo importante es que cuando se toman ese tipo de medidas oportunas, entonces no se diluye el patrimonio construido, ni se pierde ni se embolata, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur. Y les decía que es importante tener en cuenta el enfoque de derechos desde una perspectiva constitucional y a veces convencional. Convencional, cuando hablo de convencional, me refiero a aquellas normas que protegen el derecho internacional de los derechos humanos y que hacen parte en algunos casos del bloque de constitucionalidad o que son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que son observaciones del Comité de Derechos Humanos o que hacen parte de la Convención de los Derechos del Niño o de la Convención de Belén de Pará o la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, Colombia ha firmado, ha suscrito, ha ratificado tratados de derecho internacional que hacen parte del cuerpo constitucional colombiano a través del denominado bloque de constitucionalidad y que el equipo Gilmar Tafur, abogados asociados, es experto en el manejo de este tema. Entonces, estimados televidentes, hay que hacerle trazabilidad constitucional y convencional con enfoque de derechos a todos estos derechos que tienen que ver con el patrimonio y con los derechos de las personas. Y estamos hablando de procesos de liquidación en nuestra legislación colombiana, en nuestro derecho de familia. Y hay un proceso muy importante, que es uno de los procesos de liquidación por excelencia y que toca a todas las familias en Colombia, a todas sin excepción. Y es el proceso de liquidación de herencia. El proceso de liquidación de herencia o proceso sucesoral es un proceso que debe hacerse. Y debe hacerse porque así lo manda la ley. Y debe hacerse porque una vez que fallece el titular de los bienes quedan en cabeza de nadie. Y podría el Estado apoderarse de ellos. O podría un tercero que no tiene nada que ver con vínculos de sangre o filiales reconocidos hoy día en la nueva concepción de familia y que se quedaran estas personas sin esos derechos que podrían corresponderles porque se quedaron quietos, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces se trata de los procesos de liquidación sucesoral, conocido comúnmente como juicio de sucesión. Entonces, cuando una persona fallece, esa persona puede haber hecho testamento. Ese testamento puede ser abierto o cerrado, puede ser con nombramiento de albacea o sin nombramiento de albacea de bienes. Y se abre el proceso de sucesión. ¿Y quién debe abrir el proceso de sucesión? Cualquiera de los herederos, o alguno de los acreedores, o el cónyuge sobreviviente, o el compañero o compañera sobreviviente, cualquiera de ellos, o uno de los herederos, puede abrir el juicio sucesoral. ¿Y qué es el juicio sucesoral? Es presentar una masa de bienes y deudas a través de un inventario de bienes y de deudas y de pasivos. Relacionar a todos los herederos que tienen mejor derecho, porque los que tienen mejor derecho
desplazan a los siguientes para que el juez reconozca los herederos y apruebe el inventario. Y una vez hecho el inventario y aprobado y nombrado el partidor, se proceda a decretar la partición que corresponda para adjudicarle, de acuerdo con el derecho, los bienes a los herederos, a los compañeros permanentes o a los cónyuges. Hubo cambios en el Código General del Proceso con respecto al Código de Procedimiento Civil. Cambios importantes. A mí me tocó o me ha tocado vivir en las legislaciones de los cambios en materia procedimental. En el procedimiento anterior se aperturaba la sucesión y se notificaba a los presuntos herederos que no se relacionaban desde el inicio a través de unos edictos. En la nueva legislación, el nuevo Código General del Proceso, que ya no está nuevo, pero pues el que está vigente, se ordena que se notifique personalmente después de relacionar a todos los herederos directos. De tal manera que si no se relacionaran los herederos directos, podríamos estar ante una posibilidad de fraude procesal, que es un delito. Entonces, notificados los herederos en forma personal, si no comparecieren al proceso, porque hay algunos que son muy caprichosos y dicen, no, yo no voy para allá, esos notificados no podrán oponerse a la partición ni podrán impugnar la partición. No tendrían motivos porque fueron notificados con dos propósitos: que se hagan parte en la sucesión y manifiesten si aceptan o no la herencia. Porque si no hacen manifestación alguna, se entiende que la repudian. Y entonces pueden quedar por fuera de la sucesión. Pero es un requisito notificarlos a todos los determinados. Esto es muy importante. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Gilmar Tafur, abogados asociados, lleva más de 42 años de ejercicio profesional y es un equipo de profesionales del derecho, donde hay colaboradores muy interesantes como médicos forenses, psicólogos neurólogos forenses, donde hay peritos liquidadores, ingenieros, arquitectos, médicos laborales, porque en el tema de las pensiones usamos mucho los servicios de los médicos laborales. Y en general un grupo de peritos expertos, como topógrafos, arquitectos, ingenieros calculistas, que nos ayudan en el manejo de la prueba. Acuérdense ustedes que la prueba pericial es muy importante, son más de 42 años de experiencia de nuestra firma legal, Gilmar Tafur, abogados asociados. Muy importante, estimados televidentes, que ustedes se asesoren oportunamente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces la gente no se asesora y pierde. Tenemos fortalezas en el derecho administrativo, demandas contra el Estado, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario. Tenemos fortaleza en el derecho de la familia,
todo lo que tiene que ver con separaciones, divorcios, sucesiones, filiaciones, adopciones, alimentos, pérdida de la patria potestad, custodia y cuidado personal, etc. Todo el tema del derecho de familia, un equipo excelente. En el derecho de la seguridad social y pensional, ahí somos muy reconocidos. Hemos obtenido reconocimientos ya negados en muchas fases. Y en general, en nuestro equipo es muy bueno, supremamente bueno, en derecho de procedimental administrativo, sancionatorio, policivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes cuentan con uno de los mejores equipos legales. Y pues es una gracia poder estar frente a ustedes cada fin de semana y compartir, y que este programa se multiplique y llegue a millones, a miles de personas en Colombia y en el exterior, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Hay un factor el cual es muy importante planteárselos a ustedes, estimados televidentes, y que tiene que ver con el tema sucesoral. Las sucesiones son procesos que deben tramitarse. Y una vez fallecido el causante, usted debe tomar, como dice, velas en el entierro. De la muerte del causante pueden surgir muchos derechos. Personas que no han sido reconocidas pueden solicitar la filiación y la petición de herencia. Y se puede aplicar un principio de atracción. El principio de atracción indica que donde el juzgado de mayor entidad o la entidad jurisdiccional de mayor envergadura atrae en un fuero de atracción aquellos procesos conexos con el proceso de sucesión, por ejemplo, el de la petición de herencia, por ejemplo. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Igualmente, recuerden que si hay testamento hay que hacer valer el testamento, pero si el testamento es contrario a las disposiciones legales, hay que impugnarlo y tumbarlo. O, por ejemplo, si hay la posibilidad de una indignidad para reclamar la herencia. Existen causales de indignidad establecidas en la ley. Y si alguien es indigno de reclamar una herencia, pues no hay que patrocinarle a ese personaje. Es muy importante, pero muy importante que ustedes entiendan y sepan que dentro del proceso sucesoral hay que estar muy vigilante y que mucha gente ha perdido derechos por no estar atento. Y entonces ahí es importante advertirles que alguno de los herederos puede quedarse con la totalidad de los bienes de la herencia porque los demás se durmieron, y puede prescribir en una figura que se llama prescripción adquisitiva de derechos, los derechos que le correspondían a los demás herederos, pero que como no hicieron nada oportunamente para proteger esos derechos, los perdieron. Se llama la prescripción extintiva del derecho. Por eso es que ustedes ven en muchos espacios, lugares, casas, que hay unos avisos amarillos que dice que prescripción extintiva del derecho para este bien inmueble. Pero son cientos y cientos de personas que se duermen y no hacen lo que tienen que hacer oportunamente. Y ese oportunamente significa que usted debe abrir la sucesión y participar en ella.
activamente para impedir que un hermano suyo se le quede con los derechos. Que la finca estaba por allá sola y entonces le dan permiso a un primo para que vaya a vivir allá. Pasa el tiempo, no levantan la sucesión, no hacen un contrato de arrendamiento y ese primo luego les alega prescripción. Y vienen las diferencias familiares, en algunos casos violencias, muertes, porque la gente no hace lo que tiene que hacer de manera oportuna. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe Gilmar Tafur, abogados asociados. Nosotros como equipo tramitamos sus sucesiones, sus liquidaciones y les damos enfoque constitucional cuando toca. Protegemos los derechos con enfoque de derechos, con perspectiva de género, con enfoque de derechos de los niños, con enfoque de los derechos del adulto mayor, en una trazabilidad de manejo constitucional. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur, unos teléfonos en pantalla, anótelos, comparte este programa que puede ser de bendición para muchos de ustedes. Estamos en todo el país, Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Popayán. Usted puede contar con nosotros en cualquier lugar de Colombia. Por supuesto, en el Valle del Cauca, todos los municipios estamos listos para ayudarle. Todo un equipo de profesionales del derecho. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor libre a Colombia del mal. El Señor nos llene con su presencia gloriosa. El Señor sane sus corazones y que la paz venga a nuestros hogares, familias. Bendiciones mil. Dios les guarde. Les habló Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Dios les proteja.